Gracias al Señor porque está fortaleciendo la salud poquito a poco de Juan Antonio. Y ya sabéis que él es un guerrero de Dios y que ahí donde va sembrando su palabra y va dando de la palabra a las enfermeras, a los celadores, a que se le ponga por delante, le habla de Jesús. Así que bueno, nos alegramos que él esté mejorando poquito a poco y lo echamos de menos. Bien. Hoy empezamos una nueva serie de predicaciones. Ya la semana pasada Edmundo acabó con el programa del libro de Jueces. Escucho música de los cielos. ¿Eres tú, Señor? Ya Edmundo acabó con el libro de Ruth. Estuvo hablándonos del libro de Ruth. Y hoy empezamos una nueva serie que vamos a estar leyendo desde el libro de Gálatas hasta la carta a los Gálatas, hasta la segunda carta a los tesalonicenses. O sea, será Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y primera y segunda de tesalonicenses, de aquí hasta final de julio, ¿vale? Quien no tenga aún el programa de las lecturas, porque se ha añadido hace poco, que nos lo pida, porque tenemos algunos en la mesa de sonido, tenemos algunos impresos para que podáis hacer las lecturas que tenemos programadas para cada 2 días. Cada 2 días un capítulo de una de estas cartas, y la verdad es que es un ejercicio y algo que es muy bueno el poder ir leyendo todos juntos y luego también compartiendo en las células, y luego aquí también sacando unas enseñanzas quizá un poquito más largas, más profundas, pero sin duda también muy buenas. Estos días, hablando con Edmundo, nos dábamos cuenta de que todos estos 2 meses que nos vienen por delante con estas cartas de Pablo nos van a venir muy bien. Va a ser una buena oportunidad, una buena excusa para crecer como individuos, pero sobre todo para crecer como iglesia, ¿vale? Pues especialmente para crecer como iglesia, como equipo, como cuerpo, como la novia de Cristo, ¿vale? Para crecer todos juntos y volver una vez más, volver a alinearnos y volver a enfocarnos en lo realmente importante como iglesia. Y vamos a tener la ocasión de evaluarnos, ¿vale? Uno de nuestros valores como iglesia es la evaluación. Vamos a poder evaluar nuestro corazón, vamos a poder poner en práctica aquellas palabras que dijo David en el Salmo 139, que decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en el camino eterno. ¿Vale? Estas palabras del salmista. ¿Por qué vamos a tener esta oportunidad? Porque todas estas cartas que vamos a empezar a ver, en todas estas, Pablo deja una serie de enseñanzas, una serie de consejos a diferentes iglesias locales, en diferentes situaciones. Cada una está en un contexto diferente, están en unas situaciones geográficas y además personales, por decirlo de alguna manera, diferentes. Y Pablo, con la guía y la intervención del Espíritu Santo, escribió estas cartas, y estas cartas han llegado a ser unas cartas universales, han llegado a ser unas cartas, unas palabras fundamentales, y cuando digo fundamentales me refiero a que sientan las bases de la iglesia para toda la iglesia universal, ya no para iglesias locales, sino que podemos sacar enseñanzas, podemos sacar principios de Dios y de cómo Dios quiere que nos comportemos los unos con los otros, cómo nos relacionemos entre nosotros y cómo nos relacionemos con los de fuera, con la gente que aún no ha puesto su confianza en Jesús. Y todo esto sienta unas bases. Hay mucha doctrina, pero también hay mucha práctica, hay mucha comprensión del Evangelio. Gracias a estas cartas comprendemos mucho mejor el Evangelio. Sin estas cartas, de hecho, el Evangelio, algunas cosas quedarían un poquito abiertas, pero Pablo establece una serie de principios que nos ayudan muchísimo. Y aunque, como decía, estas cartas son todas muy diferentes, tanto en su tono como en su estilo, en su longitud también son bastante diferentes, en su contenido, vemos que sí que hay un denominador común, por decirlo de alguna manera, un hilo conductor que nos va a permitir trazar una línea de aquí hasta final de curso, digamos hasta final de julio. Y así es como hemos titulado esta serie de enseñanzas, la hemos titulado En Cristo, ¿vale? Porque al final cada una de las enseñanzas fundamentales, de las enseñanzas básicas de estas cartas, tienen que ver con algo en Cristo. Como liderazgo os proponemos que cuando hagáis estas lecturas en casa podáis pensar en estas 2 palabras, en Cristo.
¿Qué me dice este texto, este capítulo, de mi posición en Cristo? O de la posición de la Iglesia en Cristo. ¿Qué me está diciendo esto? Porque veremos temas como mi identidad en Cristo, nuestra identidad en Cristo, nuestra salvación en Cristo, nuestro crecimiento en Cristo, nuestra santificación en Cristo, nuestro sacrificio, nuestra esperanza en Cristo. Todos estos temas van a ser unos temas muy interesantes y se nos vienen por delante unos meses bien interesantes. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón. Guíanos en el camino eterno, que decía el salmista. Examínanos, Señor. Ayúdanos en tu gracia a encontrar verdades en Cristo y a tener el coraje para cambiar nuestra vida y a vivir esas verdades. Empezamos con Gálatas en esta mañana y, para seros sinceros, creo que esta es una de las cartas más chungas, más broncas que escribe Pablo. Creo que en esta carta Pablo se expresa con mucha dureza, con mucha frialdad, pero porque tiene tela todo lo que hay detrás de esta carta. Creo que esta quizás sea la carta más difícil que llegó a escribir Pablo, porque es una carta en la que tiene que corregir, en la que tiene que defender demasiado su apostolado. Tiene que defender demasiado su apostolado, su posición como líder de la Iglesia. Y todos los expertos coinciden en que esta es la carta más fría, en la que menos cariño se ve, la más seca, digamos la menos cariñosa, por decirlo de una manera no tan negativa, la menos cariñosa. Pero esto se debe a que la situación de estas iglesias era muy difícil. Esta carta a los Gálatas, os pongo un poquito en situación. No la escribió Pablo para una iglesia en concreto, sino que la escribió para varias iglesias que estaban en una zona que se llama Galacia. Se llamaba antiguamente Galacia. No Galicia, que era de lo más cerca, sino Galacia. Está un poquito más para allá, sí, más para el este. Lo que era el centro de Asia Menor, ¿vale? Pues Pablo allí, en los capítulos 14 al 16 de Hechos, vemos como Pablo en diferentes ciudades va plantando iglesias, va predicando el Evangelio y allí gente se convierte, se fundan iglesias y la gente empieza a convertirse, sobre todo gentiles, sobre todo porque está fuera de Judea, sobre todo gente que no es judía, que no es de sangre judía. ¿Vale? Pablo estuvo pues, en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe, y todo en este periodo de fundación, como decía, lo encontramos en Hechos. Y al principio, pues bueno, las iglesias todo bien, al principio es todo fuego, al principio el primer amor que os voy a contar. El primer amor es todo pasión, todo poder compartirlo con la gente, todo poder pensar en el crecimiento y pensar en Jesús y estar con Él. Todo es ilusión, todo es fervor. Pero claro, cuando va pasando el tiempo, las cosas se van enfriando, aparecen personas nuevas y en estas iglesias especialmente aparecieron unas personas que se llamaron cristianos, pero que realmente no lo eran del todo, según mi parecer. Eran personas que eran de etnia judía, eran de raza judía, y fueron apareciendo por esta zona. Curiosamente, poco tiempo después de que Pablo estuviera plantando iglesias, yo creo que casi lo iban persiguiendo, iban por detrás, tirando un poquito por tierra o removiendo lo que Pablo había estado sembrando. Y fueron viendo que la iglesia cristiana parecía que era tendencia. Esto es una palabra así era trendy, esto es algo muy, muy moderno, era algo que estaba de moda en aquel momento. La gente se convertía al cristianismo y abandonaban quizá las idolatrías romanas o lo que fuera que hubiera en esas zonas, y se convertían a Cristo y decían, oye, pues mira, nos vamos sumando a estas iglesias. Pero el problema está en que no abandonaban su antigua naturaleza. Eran personas que se fueron sumando a la iglesia porque era la nueva moda religiosa, pero yo creo que realmente no aceptaron el mensaje del Evangelio. Y más adelante creo que quedará más claro. Tengo mis dudas de que estas personas realmente en su corazón hubiesen llegado a aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Por qué digo esto? Estas personas empezaron a llenar estas jóvenes iglesias de enseñanzas de mezclas religiosas entre el cristianismo y el judaísmo,
Empezaron a llenar la iglesia de legalismos, de tener que cumplir la ley, de los hombres tenían que circuncidarse, había que hacer un cuidado excesivo de la ley. ¿Aceptaban a Jesús como el Mesías enviado por Dios? Sí. ¿Aceptaban que la salvación se conseguía creyendo en este Mesías? Sí. Vale. Pero solo tengo que creer esto, ¿con esto ya es suficiente? Alto. Aquí es donde la cosa ya cambiaba, ¿vale? Aquí ya no. Para que nos entendamos. Empezaron a enseñar que para poder ser cristianos, primero las personas tenían que ser judías. ¿Vale? Y esto es un error de base. Es un error tremendo, pero que culturalmente tiene cierta lógica. ¿Vale? Pero aún así es un error grave de no haber comprendido bien las verdades que sí comprendieron personas como Pedro, aunque le costó un poco, pero lo consiguió comprender y lo consiguió en su corazón. Lo que decíamos antes, si eras un hombre tenías que ser circuncidado. Por supuesto, había que cumplir la ley de Moisés. Atención, para ganarte el favor de Dios, la salvación de Dios. Esto es importante, porque después de hacer todo esto, sí que tenías que creer que la salvación viene por Jesús y demás, pero lo realmente importante para ellos era tener que cumplir las leyes, tener que cumplir con todos los requisitos de la ley mosaica, de la ley judía. Por intentar poner una imagen a esto que empezaron a hacer, me traigo aquí unos instrumentos. Ya vuelvo a la cámara, tranquilo, Alex. Para que nos entendamos, digamos que este vaso de agua es el Evangelio. ¿Vale? Un vaso de agua, ¿ves que está transparente? Pues estos personajes lo que hacían era... esto la voy a liar. Sí, Tony, échame una mano. Gracias. Lo que hacían estos personajes era añadir cosas al agua, añadir cosas al Evangelio. Eso es, que se vea. Añadimos un poquito de esto. Añadimos un poquito de aquello. Bueno, es azúcar y sal. He cogido esto porque sí. Ya está, Tony, gracias. Bueno, removemos un poquito. Se ve un poco más turbio. Pero si lo dejamos posar, al final el aspecto se ve un poco turbio, pero el aspecto puede ser el Evangelio. Se puede parecer mucho al Evangelio. ¿Pero creéis que sabe lo mismo? ¿Creéis que sabe igual? ¿Creemos en Jesús? Sí. ¿Creemos que Jesús es el enviado de Dios? Sí. ¿Que somos salvados en Jesús? Claro. Oye, si te quedas ahí, yo firmo, ¿eh? Firmo. Y lo quiero en las paredes de fuera también, enganchadas con vinilos. Quiero que todas estas 3 frases aparezcan en mi iglesia. Lo quiero pintado con arte en mis paredes. Sí, estas 3 frases las creo. Pero no era el único medio de salvación para estas personas. No era el único medio. Añadían cosas, ¿eh? Añadían cosas y aparentemente un poquito de circuncisión, un poquito de cumplimiento de la ley, un poquito de obras. Y oye, aparentemente es lo mismo, pero yo creo que el sabor no va a ser igual. Es por esto que Pablo empieza después de un saludo muy frío, muy breve, aunque con un par de pinceladitas así que parece que son ya detallitos. Empieza con el versículo 6. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Me maravillo, lo que diríamos hoy en día a los jóvenes, estoy flipando, alucino, pepinillos, que diríais los más puretillas, alucino de que hayáis abandonado tan pronto, al que os llamó por la gracia de Cristo. Y mucho ojo porque podemos pensar que al que os llamó por la gracia de Cristo, puede que Pablo esté hablando de sí mismo, pero no. Pablo está hablando de Dios. Porque el que llama a las personas no es el que da el mensaje, sino es el que lo trae a tu vida con convicción. El Espíritu Santo es el que da la convicción en mi ser de que ese mensaje es verdadero, es el que me
impulsa a compartirlo. El Evangelio no es de quién abre la boca para dar el mensaje, es el Espíritu que está detrás de esa boca. El Evangelio es de Dios, porque son las buenas noticias de Dios. El Evangelio son las buenas noticias de Dios. Así que Pablo está advirtiendo a estos Gálatas que con estos añadidos, el Evangelio cada vez va teniendo mejor pinta. De aquí a nada os engaño y os lo bebéis. Con estos añadidos al Evangelio están abandonando a Dios. Aunque parezca lo mismo, están abandonando a Dios. Y en el momento en el que intentas poner de tu esfuerzo, de tus obras, de tus buenas acciones, la gracia deja de ser gracia. Es que te lo estás ganando. Cuando quiero añadir méritos a Cristo, estoy sumando en la columna del debe de Dios. Una debe y una de haber, y Dios me debe algo. Cuando yo quiero añadir obras a la obra de Cristo, Dios me debe algo. Me parece que no hay algo más orgulloso que esta actitud. He estado dándole vueltas y creo que esta actitud de que Dios, al final llego a esta convicción de que Dios me debe la salvación, de que ya no es un regalo, de que es un sueldo a cambio de un trabajo que yo hago. Pues yo me esfuerzo en portarme bien. A mí me han cortado para poder entrar. Yo me porto bien y guardo los sábados y, oye, no robo a nadie, no mato a nadie, amo a mi mujer. Yo me esfuerzo en cumplir todo esto, Dios me debes la salvación. Y está pensando que esta actitud provoca, al menos en nuestro interior, provoca dos consecuencias. Por una parte puede provocar orgullo, como decía, ¿no? De que el alimento de mi ego, yo soy el que domina la salvación, yo soy quien tiene el control, yo soy quien decide salvarse, cómo salvarse, cuándo salvarse y en qué condiciones, en qué términos me salvo. Yo soy el que toma el control. Dios me da la opción. Gracias, Dios, porque me das la opción. Gracias porque enviaste a Jesús. Jesús se convierte en un maestro fantástico, oye, que deja unas enseñanzas, pero ya está. Porque yo soy Dios, en realidad. Cuando llego a este punto, acabo ganándome su sitio. La otra cara de la moneda, la otra consecuencia que puede provocar es un agotamiento. Si tú no eres una persona que tiendes al orgullo, al final acabarás agotada si tienes esta actitud. Porque será una preocupación continua en tu corazón, una preocupación continua, ya no solo de las cosas que hago, sino de las cosas que pienso, porque Jesús eleva el listón. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesús interpreta la ley y dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que esté enojado. O sea, el límite ya no está en matar, sino que el límite está en enfadarse. En enfadarse. Pero ¿quién no se ha enfadado aquí con alguien? ¿Cómo cumples ese mandamiento? ¡Qué agotamiento! Más adelante, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás, perdón, no es esto que quería leer, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, y ojo, a una mujer y a un hombre, para codiciarla o para codiciarlo, ya cometió adulterio con él o con ella en su corazón. Jesús eleva el listón de los hechos a los pensamientos, al corazón. Jesús ve realmente cuál es la interpretación correcta de este mandamiento. Es tu corazón el problema. No es tanto lo que haces, que también, pero lo que haces es un resultado de lo que tienes dentro. Qué agotamiento tener que cuidarme no solo de lo que hago, sino de lo que pienso. Qué agotamiento. Cuánta responsabilidad sobre mis hombros. Tener que ganarme, buscarme mi salvación de esta manera. Es asfixiante. Demasiada responsabilidad, creo yo. Pero el Evangelio, el de verdad, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia, la buena noticia de Dios,
es que ya nos podemos olvidar de esto. Ni va a crecer el orgullo en mí, porque sea yo el que me tenga que salvar, ni voy a vivir amargado o agotado por tener que ganarme el cielo. Porque el Evangelio es la manifestación de la gracia de Dios. Como dice aquí Pablo, la gracia de Cristo. En este versículo os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Lo diferencial de la gracia es que es gratis. Es que la gracia es gratis. Es que no tienes que aportar nada a la cuenta de Dios. Es un regalo. Es un regalo, pero déjame ir un poquito más allá, porque si es la primera vez que oyes sobre este regalo, sobre su perdón, sobre sus ganas de tener una relación personal contigo, puede que te encuentres en esa situación. Puede incluso que hayas estado bebiendo de esta pseudo religión que te amarga la vida. Está asqueroso. Esto no es el Evangelio. Lo brutal de este regalo es que no importa. Es que da igual lo que hayas hecho. Es que da igual si has sido un proxeneta, da igual si has sido una buena madre, da igual si has sido un hijo espectacular, da igual si has ido robando cajeros, da igual si has matado a alguien, da igual si has abusado de una mujer. Pero es que da igual si eres un ama de casa o un amo de casa. Es que da igual. El punto importante es que para todos era necesario un regalo de parte de Dios. Para todos. Para todos. Para los buenos y para los malos. Y en Cristo encontramos ese regalo, esa gracia. Ese agua limpia. Que tú las ves y dices, bueno, se parecen, pero esta me limpia el asqueroso sabor de esto. Esto me limpia. Esto me refresca. Algo que no he mencionado sobre la gracia es que no es solo un regalo. Me estoy quedando todo el rato con la frase a mitad. No es solo un regalo, no solamente es gratis. Es un regalo que no me merezco. Ni me lo merezco yo, ni te lo mereces tú. Por bueno que seas, por malo que seas. No nos lo merecemos. Y esa es la maravilla. Que cuando aceptamos este regalo, a los ojos de Dios, ya no somos lo que éramos. Ya no somos ese hijo ejemplar, niño de iglesia de toda la vida, que ha sacado siempre buenas notas. No estoy hablando de mí. Ya no soy ese asesino de las maras, despreciable, que va persiguiendo a la gente. Si esa persona tiene un encuentro con Cristo, esa persona va a cambiar de vida. Y va a ser para la gloria de Dios. Y aquí hay ejemplos, y yo lo sé que hay ejemplos, de personas que han cambiado mucho. Y hay ejemplos de personas que han cambiado muy poquito. Pero la diferencia está en Cristo. En Cristo en nuestros corazones. Ya no soy lo que era. Dios ya no ve lo que yo era. Ve a Cristo en mí. Ve a Cristo en mí. Y esto, agua pura. Agua que refresca. Me encantaba porque estas semanas el mundo nos aconsejó a los jóvenes un chico que se graba hablando sobre Dios. Y no tenía pensado compartir esto, pero la verdad es que me está haciendo mucho bien. Él hace una cosa que se llama podcast, no sé si todos lo conoceréis, pero bueno, básicamente es como un programa de radio que lo cuelgas en internet y lo escuchas cuando quieres. Y este chico habla de sus pensamientos sobre Dios, de las conclusiones a las que llega abriendo la Biblia, y realmente es espectacular, es muy mexicano, tiene un lenguaje muy divertido, pero es muy profundo. Y cuando llegaba a esta conclusión del agua fresca, de este evangelio que es restaurador, me acordaba de una de las cosas que él comparte, hablando de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice que le va a dar un agua que ya le va a quitar la sed para siempre, de la cual ya cuando bebes de ese agua ya nunca más tendrás sed.
Y él decía que normalmente pensamos que este texto habla de la salvación. Habla de que la salvación la bebes una vez y ya nunca más vas a tener sed, ya nunca más. Claro, él decía, ya nunca más voy a necesitar beber agua. Dice, pero no solamente es eso, también tiene un apartado diferente, de que la gracia de Dios es tan increíble, es tan bonita, que ese agua no es que me impida volver a tener sed, sino que cuando tenga sed ya sabré dónde tengo que ir a buscar el agua. A Jesús. Ya sé que es Jesús el que me va a dar ese agua. Y cuando vea que voy a tener sed, voy a Él y Él me da agua. Esa es la maravilla de la gracia, que en cuanto me acerco, Dios responde. Hablábamos esta mañana, yo clamo y Dios responde. Y aunque estemos en problemas, aunque estemos en situaciones muy complicadas, en procesos de mucho dolor, Dios está ahí. Y eso no lo hace más fácil a veces. A veces no. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y esa es la maravilla de la gracia. Cuando tengas sed, Jesús te da de ese agua que te la quita. Y cuando vuelvas a tener sed, te la vuelve a dar. Ya nunca más vas a pasar sed durante mucho tiempo. Ya no vas a entrar en los desiertos si vas a ese pozo con Jesús. Señor, gracias. Gracias porque es realmente bonito este mensaje de gracia, este mensaje de salvación, de gratitud. Señor, Señor, yo te quiero dar gracias porque siendo esta carta una carta complicada, estos 2 primeros capítulos, un lenguaje de Pablo muy difícil. Señor, gracias porque tú me has iluminado con este versículo. Señor, te doy gracias porque tú me has traído de vuelta ese mensaje básico del Evangelio. Señor, gracias porque a veces yo peco de orgullo y yo quiero ganarme la salvación y yo quiero ganarme tu aprobación y yo quiero y me olvido de que tú ya me lo has dado, Señor, y te doy gracias porque tú me lo recuerdas que es gratis, que no tengo que hacer nada, que tú me amas, que soy aceptado. Señor, te agradezco haberme traído esta palabra a mi vida. Señor, yo espero que esta palabra se aposente en nuestros corazones, Señor, que esta increíble verdad de tu gracia, de tu regalo, nos inunde, Señor, nos rebose, podamos compartirla con más personas. Es verdad que podría haber preparado una predicación mucho más grande, una predicación mucho más, con un llamado mucho más evangelístico, pero, Señor, tú me has dado este mensaje sobre la gracia y, Señor, me aferro a él. Me agarro a tu gracia, Señor, y no quiero aprovecharme de tu gracia, todo lo contrario, quiero agradecértela. Quiero agradecerte por Jesús. Quiero agradecerte que Cristo y yo somos uno, porque tú le ves a Él cuando me miras. Señor, gracias porque Cristo está en mí. Señor, gracias. Gracias por tu perdón. Porque me puedo equivocar en lo más tonto, en el querer aportar algo a tu gracia, pero tú aún así me perdonas y me regalas estos textos, estas palabras, la gracia de Cristo. Gracias, Señor.